Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy nos toca hablar ya de la última parte, que esto sería ya tocar los fármacos antidepresivos. Sabemos que los fármacos antidepresivos van a ser un grupo heterogéneo que van a actuar en el sistema nervioso central y lo que van a hacer es potenciar las acciones del sistema monoaminérgico, es decir, en este caso de la adrenalina y de la serotonina y de manera secundaria de la dopamina. Estos fármacos son seguros dado que no producen una tolerancia y una dependencia como se pudiera pensar que pasaba con las benzodiazepinas. Otro factor que también es importante mencionarlo es que su acción va a tardar en presentarse de 4 a 6 semanas. El efecto pues obviamente no es inmediato. Y esto es importante porque luego muchas personas piensan que en el tratamiento, por ejemplo, de la depresión, ya con llevar una semana de tratamiento ya es como que es sentirse ya mejor. La realidad es que sí van a ir mejorando, claro, pero la respuesta mayoritaria se va a lograr hasta esas 4 o 6 semanas. Y una vez que se ha obtenido esa respuesta, el tratamiento normalmente se mantiene entre 6 a 12 meses en todos los casos, porque si no se pueden presentar las recaídas que son más graves para el paciente, y también hay que saber en qué momento se tienen que retirar, ¿sí? Porque también tiene que haber una retirada gradual, porque pues si no podemos producir un síndrome de retirada de antidepresivos con manifestaciones clínicas que son muy incómodas para el paciente. Entonces los antidepresivos pues sabemos que son fármacos que van a tener muchas indicaciones. Cuando hablamos de que se utilizan en la depresión, pues sería referirnos a lo más obvio, sobre todo depresión en las formas mayores. También vamos a ver que se van a utilizar en los trastornos de ansiedad, se van a utilizar para prevenir el trastorno de pánico, en el trastorno obsesivo compulsivo, en la fobia social generalizada o grave, en el trastorno por estrés postraumático, en el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces no nada más es en la depresión, sino que también pueden actuar en la ansiedad. En los trastornos somatomorfos se van a utilizar sobre todo en los casos en los que haya una, eh, por ejemplo, somatización que tenga que ver con el dolor. En algunos otros casos se puede utilizar en los casos que tengan que ver con la dismorfofobia o de hipocondria. Cuando hablamos de trastornos de control de impulsos, pues aquí nos vamos a referir a la bulimia nerviosa, a la ludopatía, a conductas, por ejemplo, impulsivas en el trastorno borderline o límite de la personalidad. También tiene otras indicaciones como los trastornos por sustancias, y aquí hablamos pues para el tabaquismo, la dependencia de la cocaína, la prevención de recaídas en el alcoholismo, y también pueden servir para reducir la neurotoxicidad en casos de éxtasis y otras anfetaminas. Se puede utilizar en el insomnio, también en la narcolepsia, que recordemos pues que el insomnio es que no puedes dormir y tienes despertares precoces, y la narcolepsia es cuando tienes una excesiva somnolencia durante todo el día, ¿no? Incluso puedes perder el tono muscular y caer, ¿no? Eh, otras indicaciones es la enuresis nocturna, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estos serían como que los las indicaciones que tienen que ver con, vaya, trastornos de mentales. Por otro lado, también hay indicaciones para el dolor crónico, ¿sí? Entonces, estos fármacos también se ha visto que mejoran mucho esas situaciones que tienen que ver con el dolor, por ejemplo, que en algunas veces se dan para tratar el cáncer, o dolor que tenga que ver con el daño a algún nervio periférico. Eh, Se utilizan también para tratar la cefalea tensional, que la cefalea tensional pues es un dolor de cabeza que, como su nombre lo dice, es generado por tensión muscular. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, pues
normalmente esta cefalea se va a presentar en situaciones estresantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están haciendo tarea, que están haciendo trabajo, que tienen que hacer exposiciones y todo eso, en alguna parte del día les tiene que empezar a doler la cabeza. Y el motivo pues era una cefalea tensional. Entonces también se puede utilizar para disminuir esta entidad. El prurito psicógeno tiene que ver, el prurito es pues la comezón. Hay personas que el estrés, por ejemplo, les provoca una reacción en la piel. Primero va por enrojecimiento. Ese enrojecimiento va generando una sensación de picor o una comezón y ahí rascado. Ya después del rascado viene pues la salida de las ámpulas o de las ronchas y pues el grado de esta afección se vuelve más alto, ¿no? Entonces hay pacientes que sí pueden necesitar de estos tratamientos. Otro pues es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que pues esta es común que se presente en personas ya mayores, en mujeres sobre todo, que tiene que ver con el número de veces que se embarazaron. Entonces, esta al decir de esfuerzo, pues la mujer normalmente al cargar un objeto pesado o al hacer algo de actividad física, incluso al toser o al reír, puede haber salida involuntaria de orina, ¿no? La fibromialgia, que es una enfermedad muy discapacitante, que bueno, afortunadamente es rara. Hay dolor en las articulaciones, que es un dolor muy intenso que no deja vivir al paciente en paz. Tenemos también un síndrome de fatiga crónica en aquellos casos en los que el cansancio puede resultar muy extremo. Entonces, pues sabemos que los antidepresivos, como ven, tienen muchísimas indicaciones. Ahora, ¿cómo los vamos a clasificar? Vamos a elegir el grupo más amplio, dado que ustedes deben de conocer todos los que existen. Tenemos los ISRS, que significan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿sale? Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Por otro lado tenemos los IRSN, que estos van a ser los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina. Vamos a tener los IRND. Los IRND se traducen como los inhibidores de recaptura de noradrenalina y dopamina. Los ISRN van a ser los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina. Vamos a tener también los agonistas de la melatonina o los AMT. Vamos a tener los agonistas alfa 2. Vamos a tener los AIRS, que van a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina y antagonistas serotoninérgicos. Tenemos los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y por último vamos a tener a los antidepresivos tricíclicos. Cada uno de estos pues obviamente que tiene un mecanismo de acción, ¿sí? Vamos a hablar de los principales transportadores. Pues vamos a centrar en estos porque estos pues son los más comunes. Es decir, aunque haya muchos grupos de fármacos, generalmente siempre se van a utilizar ya los más comunes. O sea, es difícil que a alguien le vayan a dar por ejemplo, es difícil que a alguien le vaya a dar un agonista de la melatonina a que te den un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. O sea, vaya, hay tratamientos que son más comunes y que se siguen usando hasta nuestros días. Entonces, hay que entender esto. Cuando hablamos de recaptura, nos vamos a referir otra vez a la sinapsis, ¿no? Entonces, tenemos que para la sinapsis, acuérdense que son dos neuronas, una presináptica y una postsináptica. Entonces, cuando hablamos de la recaptura, los fármacos antidepresivos van a evitar esa recapturación, ¿sale? Entonces, aquí tenemos cómo es que se recapturan cada uno de estos neurotransmisores. Hablamos de la serotonina, que tiene
pues ahora sí que el transportador de serotonina. Tenemos la dopamina, que es el transportador de dopamina, y el transportador de noradrenalina. Entonces así los vamos a abreviar como SERT para serotonina, DAT para dopamina y NET para noradrenalina. Estos sistemas de recaptura tienen que ver porque habíamos dicho que la recaptura es el principal mecanismo o es la principal vía que va a seguir un neurotransmisor después de que ha ejercido sus efectos. Entonces, si decíamos que un antidepresivo lo que iba a hacer era potenciar el efecto de la serotonina, de la dopamina y de la noradrenalina, entonces estamos hablando que, por ejemplo, vamos a utilizar la serotonina. La serotonina se sintetiza con los pasos que ya hemos visto de la sinapsis, se va a liberar y se va a unir a su receptor en la neurona postsináptica. Una vez que se ha unido ahí, de manera normal se supondría que entonces este tiene que ser recapturado. O sea, esa noradrenalina ya ejerce sus funciones, ahora tiene que entrar por el SERT y obviamente reciclarse nuevamente para cuando se vuelva a utilizar. Entonces, acá lo que va a suceder de manera muy sencilla es, por ejemplo, se va a liberar el neurotransmisor y ese SERT o ese DAT o ese NET que conocemos se va a bloquear. Entonces, lo que va a provocar es que ese neurotransmisor va a estar aquí va a durar más tiempo en la hendidura sináptica y se va a seguir uniendo a los receptores postsinápticos. Entonces, el efecto que va a estar generando va a ser mayor, va a ser más intenso. ¿Por qué? Porque se va a estar repite en cuestión de milisegundos. Entonces, eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, con cualquiera del que se imaginen ustedes, el mecanismo va a ser pues prácticamente el mismo. Es decir, cuando hablamos de los inhibidores de la recaptura, así va a ser, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de los inhibidores de la recaptura de serotonina, vamos a hablar que se va a inhibir ¿qué transportador? El SERT, ¿verdad? Ese es uno. Cuando hablamos de los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, ¿cuáles se van a bloquear? Pues el SERT y el NAT, ¿no? Cuando hablamos de los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y dopamina, ¿cuáles se tienen que bloquear? El NAT y el DAT, ¿no? Y así como les decía, van a estar sucesivamente estos neurotransmisores aquí en la hendidura, van a durar más tiempo y se van a estar uniendo a sus receptores y eso va a mejorar. En cuanto pues a los agonistas de la melatonina, pues la melatonina igual sabemos que es una hormona que nos va a ayudar para conciliar el sueño. Entonces, pues básicamente lo que hacen estos agonistas es irse, lo que decíamos, un agonista es algo que imita una sustancia de manera natural, ¿no? Entonces lo que va a hacer es llegar a su receptor de melatonina y establecer los efectos de un agonista, es decir, unirse y producir la respuesta. Entonces, ¿qué te va a provocar a ti? Pues va a generar pues precisamente sueño, ¿no? Tenemos de los antidepresivos, voy a regresar un poquito, de los antidepresivos, los agonistas alfa 2, su mecanismo de acción es el bloqueo de los autorreceptores y heterorreceptores de los alfa noradrenérgicos, o sea, igual lo de la noradrenalina. Esto pues el efecto que van a producir se basa en sus receptores, o sea, de manera normal la activación de este receptor alfa 2 noradrenérgico va a evitar la liberación de noradrenalina y serotonina. Por lo tanto, estos que son antagonistas, al antagonizarlo, se va a producir un efecto muy parecido a los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. O sea, se va a producir una liberación de noradrenalina y de serotonina, ¿sale? Por otro lado, pues tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina y los antagonistas serotoninérgicos, que sabemos pues que van a
bloquear el CERT y van a aumentar la serotonina en la hendidura sináptica, pero también van a antagonizar otros receptores serotoninérgicos, ya que hay muchos que van a tener diferentes efectos, ¿sale? Ahora, los inhibidores de la MAO, ¿sí? Los inhibidores de la MAO o monoaminoxidasa son fármacos que la MAO en sí pues es una enzima que se va a encargar de degradar a todos las aminas, o sea, llámese serotonina, llámese noradrenalina, llámese dopamina. Entonces, al bloquear, o más bien los fármacos lo que van a hacer, van a bloquear precisamente esta MAO que metaboliza. Entonces, lo que va a pasar con estos neurotransmisores es que sí se van a recapturar, pero esta enzima que está generalmente dentro de la neurona presináptica, lo que va a hacer es que no los va a descomponer, entonces tienen el neurotransmisor completamente formado y la neurona lo toma como, ya está formado, pues hay que volverlo a liberar. Se libera y está durando tiempo y así está, ¿no? Entonces sale, se recaptura, no se degrada, vuelve a salir, se recaptura, no se degrada y así está. Así es como funcionan los MAO. Y pues por mencionar ya los últimos, los antidepresivos tricíclicos, lo que van a hacer es bloquear la recaptura de serotonina y noradrenalina. Solamente que estos fármacos pues tienen otras acciones farmacológicas, por ejemplo, en los receptores de histamina, en los receptores alfa-adrenérgicos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción de esos antidepresivos. Estos fármacos, como les decía, son pues muy complejos, a lo mejor aprenderse todo, pero es igual, no sé, les decía, con que ustedes aprendan cuáles son los transportadores, por decirlo así, los recapturadores, perdón, que van a ingresar nuevamente o que van a reciclar, vaya, ese neurotransmisor. El mecanismo de acción ahí está, no se bloquean. Algunos van a bloquear nada más el de la serotonina, algunos van a bloquear nada más el de la dopamina, algunos van a bloquear ambos o así, ¿sale? Entonces, eso es el mecanismo de acción. Ahora, hay muchos fármacos que van a ejemplificar cada uno de estos. Entonces, pues aquí están. Estos son los ejemplos, son los fármacos más comunes, como les decía, los que más en nuestro medio se utilizan generalmente son los ISRS, o sea, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y tenemos la fluoxetina, la sertralina, el citalopram o el citalopram. Si alguna vez ustedes ven a un paciente y pues le preguntan qué fármaco está tomando, muy probablemente pueda ser uno de esos. Difícilmente pueden llegar a tomarse alguno de los otros. En primera porque son más caros. Y en segunda porque las indicaciones son muy específicas. Entonces el grupo de los ISRS es más común que se prescriban, vaya, por las múltiples indicaciones que tiene, ¿sale? Y pues cada uno tiene sus efectos adversos comunes, que la mayoría pues llegan a ser muy parecidos. Igual tampoco es como que yo les pudiera llegar a preguntar eso, porque pues no sería algo muy considerable de mi parte, ¿no? Porque pues, todo se parece. Entonces no es tan relevante, ¿no? Lo que sí, pues que lo sepan identificar por sus siglas y que sepan cómo actúan, ¿sale? Y pues bueno, así como hay los efectos adversos que se pueden presentar, vamos a tener interacciones medicamentosas, o sea, no se pueden combinar con ciertas sustancias porque lo que pueden llegar a suceder es pues unas reacciones muy prolongadas, ¿no? Unos efectos adversos muy malos, por ejemplo con el alcohol, pues muchos medicamentos, o si no es que la gran mayoría, independientemente de si sean para trastornos mentales o no, se deben de evitar combinarlos con el alcohol, ¿sale? Otra característica, y eso sí también grábenselo, no se pueden combinar antidepresivos con antidepresivos,
¿sale? O sea, no puedes estar utilizando, como aquí lo decimos, un un, anti, un antidepresivo que tenga que ver con con la inhibición de la recaptura de serotonina o de los que sean. No se pueden combinar con los IMAO, ¿sale? Y pues con ningún otro grupo, básicamente. ¿Por qué? Pues porque se van a presentar muchos efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí el ADT son los antidepresivos tricíclicos que no se pueden combinar con los IMAO. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pues tampoco, ¿no? Ni tampoco con los antidepresivos tricíclicos, ni con otros fármacos, ¿sale? Entonces, no se deben de combinar, acuérdense, básicamente uno con los IMAO, o sea, con otros antidepresivos, nada, ¿sale? No se debe combinar tampoco con el alcohol, por favor. ¿Qué más? Pues sí, o sea, les decía, el principal grupo que no se debe de combinar con cualquier antidepresivo son los inhibidores de la monoaminooxidasa, ¿sale? Porque al tener ahora sí tantos, o sea, imagínense, por una parte bloqueas los recapturadores y por otra parte también estás bloqueando la MAO, los efectos adversos pueden ser muy malos, ¿sale? Entonces incluso no se pueden utilizar los antidepresivos, también grábense, no se pueden utilizar con fármacos, en este caso que sean o drogas que sean estimulantes para el sistema nervioso, ¿no? En el caso de los simpaticomiméticos y sí, simpaticomiméticos, ¿sale? ¿Por qué razón? Bueno, porque los simpaticomiméticos pueden llegar a provocar unos efectos adversos mayores, mucha sequedad de boca, una dilatación pupilar, el aumento de la temperatura corporal, etcétera. Entonces es muy malo. Entonces básicamente son esas dos cosas las que yo les puedo comentar que no se deben de combinar, ¿sale? Ahora, el síndrome de interrupción de antidepresivos, esto pues se hace cuando ya tienen un tratamiento y de repente se suspende de golpe. Entonces el síndrome de interrupción va a haber una pérdida del equilibrio, va a haber náuseas, va a haber vómito, va a haber síntomas gripales. Esto de parestesias es cuando alguna parte de tu cuerpo la sientes dormida, ¿sale? O es una disminución de la sensibilidad, vaya, básicamente. Las alteraciones del sueño, que podemos mencionar el insomnio, ¿no? Puede haber crisis de llanto y pues, mucha irritabilidad, ¿sale? Entonces también está la retirada, pues es gradual, es poco a poco de estos fármacos. Y también tenemos un síndrome serotoninérgico. Este síndrome serotoninérgico puede llegar a presentarse entre 12, 24, incluso hasta 48 horas después de utilizarse un antidepresivo del grupo que sean con un IMAO. Por eso les decía, no se deben de usar en conjunto porque se va a presentar va a haber mucha sudoración, va a haber temblor, va a haber escalofríos. Las mioclonias pues son movimientos de alguna parte del cuerpo involuntario. Puede haber confusión, puede haber convulsiones y en el peor de los casos hasta la muerte. Entonces, como les decía, estos fármacos deben o sea, deben de entender ustedes eso, de que, primera, son fármacos que no nada más se utilizan para la depresión. Segunda, que tienen muchas indicaciones. Tercera, que no se pueden combinar con el alcohol, con drogas, que no se pueden combinar con otros antidepresivos. ¿Por qué razón? Pues porque se pueden presentar efectos adversos y el de los más graves es el síndrome serotoninérgico. Otro aspecto es que también tardan, para retirarlos tiene que ser gradual, no lo puedes quitar así, ¿sale? Y pues entender que estos fármacos, les digo, es un efecto que se va logrando, o sus acciones farmacológicas se van a ir logrando poco a poco conforme vaya pasando el tiempo. Y que una vez lograda una respuesta, pues el tratamiento se tiene que prolongar el tiempo que ya les había comentado. Entonces, eso es lo central de los antidepresivos. Parece que es mucho, pero en realidad si ustedes se aprenden el mecanismo de acción que tienen,
va a ser muy fácil identificarlos, ¿no? Y como les decía, si alguna vez tú ves el tratamiento de un paciente, a lo mejor vas a trabajar en un hospital, a lo mejor vas a dar terapia en nivel privado, pues también puede ser que llegue un paciente con tratamiento y que empiece a tener a lo mejor un síndrome de retirada de antidepresivos porque se los dejó de tomar. ¿Sí? Y empezar a tener esas manifestaciones y lo comentes tú, identificarlas, ¿no? Y obviamente remitirlo al servicio que te corresponda. Porque claro está que tú estás ahí para darte cuenta, sí, que tu tratamiento funcione, sí, que todo tu terapia, todas tus sesiones también tengan pues efecto, pero pues también tienes que recordar que lo que no está en tus manos lo tienes que referir, ¿sale? Ahora, también hay que entender que no nada más está este tratamiento, o sea, hablamos de fármacos, pero pues la terapia también es una gran opción que se tiene que utilizar en estos casos de trastornos depresivos. Hay otras formas también de tratar la depresión, como puede ser la fototerapia, la privación del sueño, la terapia electroconvulsiva, etcétera, sí, pero pues ya generalmente esos se reservan para casos muy específicos, ¿no? Entonces lo común aquí es que se combine siempre la terapia psicológica y los fármacos. No se puede separar uno de los otros porque pues es importante que se trate de esa manera, ¿no? No le podemos dar más importancia a unos que otros porque los dos se complementan. Entonces, pues espero ya haya quedado entendido el tema de antidepresivos. Si hay alguna duda en algún mecanismo o algo que no haya quedado por ahí claro, chicos, pues por favor háganmelo saber y pues hay que seguir, vamos a estar en contacto. Ya hemos avanzado mucho en el temario, ya realmente quedan ya 2 unidades prácticamente que espero poderlas ver la próxima semana, en la que viene, y dar por terminado todo esto. eh, no se desanimen, ya falta muy poco, sigan revisando, sigan estudiando y pues que tengan un bonito día, chicos.